El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? Yo me atrevería a preguntarles a ustedes: ¿a qué vienen a misa? Y cada uno tendría una razón. ¿A qué vienen a congregarse en el momento de la Eucaristía dominical? Unos dirán por gratitud al Señor, otros dirán por amor, otros dirán para alimentarnos de la palabra y el pan. Ojalá ninguno diga que por obligación o por simple tradición. La primera lectura del profeta de Isaías me da una tranquilidad muy grande, porque al final el texto dice: como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros y mis planes que vuestros planes. Eso me da una tranquilidad muy grande. Creo que a usted también le da una tranquilidad muy grande, que la manera como piensa Dios es superior a la manera como pensamos los hombres, que los caminos de Dios son superiores a nuestros caminos, que los criterios de Dios son superiores a nuestros criterios. ¿Y cuáles son los criterios de Dios? Los criterios de Dios son los criterios del amor, los criterios de la bondad y de la generosidad. ¿Y cuáles son los criterios nuestros? Los criterios del premio y el castigo. Somos nosotros los que finalmente decidimos construir esa estructura de premio y castigo. Pero en realidad el criterio, el camino y el pensar de Dios es amor, compasión y misericordia. ¿Qué tal que tú y yo lo que hacemos lo hagamos
pensando en el premio que nos van a dar. Si tú y yo lo que hacemos, lo hacemos pensando en el premio que nos van a dar, estamos muy lejos, demasiado lejos de lo que quiere Dios. ¿O qué tal que usted y yo dejemos de hacer cosas pensando en el castigo que podemos recibir? No es el premio, no es el castigo, es el amor. Y que lo que tú y yo hagamos sea por convencimiento, es decir, por convicción. Que lo que tú y yo hagamos sea por amor, y que lo que tú y yo hagamos sea por responsabilidad personal. A mí me gusta mucho ir al preescolar, en el colegio donde trabajo, y me reúno con las niñas de maternal, de prejardín, de jardín, de transición, y les pregunto, ¿qué le están pidiendo al niño Jesús? Y todas hacen su lista, levantan la mano, se emocionan, cuentan lo que le están pidiendo al niño Jesús. Y no falta la profesora que me quiere dañar el momento y le dice a las niñas, pero se tienen que manejar. Me dañó todo. Se tienen que manejar bien. Y yo les digo, mentiras, mentiras. Se pueden manejar mal e igual el niño Jesús les va a traer. Y las profesoras se molestan y me dicen, padre, no les digas eso, porque, padre, ¿cómo se te ocurre que les dices eso? Y después, ¿cómo las controlamos? Control. Si tu proceder es consecuencia del control, no vale la pena. No es. Tiene que ser una decisión de amor. Por eso no te dé miedo ni del premio ni del castigo, porque eso fue un invento de nosotros. Aprende a obrar por amor, por convencimiento, por responsabilidad personal. Ahora en el mundo asistimos a realidades nuevas y hay un gran teólogo entre nosotros los católicos llamado Hans Küng. Y Hans Küng habla muchísimo sobre una ética más allá de la religión. Y a mí me encanta sobremanera ese tema. ¿Qué significa una ética más allá de la religión? Que más allá de lo que tú y yo creamos, nuestro comportamiento debe ser impecable y nuestra vida tiene que ser ética y recta. ¿Por qué? Por convicción, por amor, por responsabilidad personal. Por eso, en el Evangelio hay un hombre que está muy disgustado, o algunos hombres que fueron contratados al principio de la jornada, y les pagaron lo mismo que aquellos que fueron contratados al final. Escuche esto. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros. Están reclamando al dueño de la viña. ¿Y el dueño de la viña quién es? Dios. Y el dueño de la viña le replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. Tú y yo pactamos en un denario. Los que estuvimos hace 8 días en Eucaristía aprendimos que un denario era el salario de una jornada. No te estoy haciendo ninguna injusticia. A ti te estoy pagando según lo que pactamos, un denario por la jornada de trabajo. Así que toma lo tuyo y vete. Como quien dice, si viniste a trabajar por la paga, mira, llena con tu paga y vete. Porque finalmente nosotros lo que somos, lo que sabemos y lo que hacemos no es por la paga. Recuerda que el que trabaja por la paga es muy mal trabajador. Uno tiene que tener convicciones mayores, razones superiores para servir y trabajar. ¿Qué tal que yo esté aquí de pie delante de ustedes pensando cuánto irá a ser la ponchera de la misa de 5? ¿Usted se imagina? Si yo estuviera pensando en eso, estaría completamente perdido y sería el peor de los sacerdotes. ¿Qué tal? Entonces el Señor me diría: toma la ponchera, porque si eso es lo que te llena, toma la ponchera y vete. Y lo mismo le dice a este hombre: toma lo tuyo y vete. Porque en la vida uno no sirve, no trabaja simplemente por un salario o una remuneración. Por supuesto que lo necesitamos,
Por supuesto que hay que conseguir lo suficiente para cada jornada, pero esa no puede ser la motivación superior. Y luego le dice: quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quieren mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Y yo me quiero aferrar a esta última palabrita del Evangelio. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?, dice el dueño de la viña. Y quiero predicar sobre eso. Hay un gran filósofo antioqueño llamado Cochise Rodríguez, que dice que en este país se muere más la gente de envidia que de cáncer. ¿Qué filósofo? Y es verdad. Y lo que les quiero decir en esta tarde es que esto de la envidia no es del siglo XXI, es de todos los tiempos. Es tan antigua la envidia como el ser humano. Pero ¿qué tanto daño nos hace? ¿Y por qué nos hace tantísimo daño? Porque el envidioso es un infeliz. Cuando alguien te dice infeliz, te está insultando. Pero por supuesto que la envidia solo produce infelicidad, y decimos que es un mal capital porque de ella se desprenden otros males. ¿Tú sabes por qué Caín mató a Abel? Por envidia. Abel siempre presentaba lo mejor de la cosecha y fue mirado con agrado por Dios. Caín presentaba siempre lo peor de sus crías y sintió envidia de que Dios mirara con agrado a su hermano Abel y lo asesinó. Génesis 4. Y ustedes saben por qué los hermanos, los hijos de Jacob, vendieron a José. ¿Sí saben? Por envidia. Porque José era el hijo de la ancianidad de Jacob, igual que Benjamín. Y porque además tenía el don de interpretar sueños. Y sus hermanos no soportaron que su padre quisiera más a José y que José tuviera ese talento extraordinario de interpretar sueños, y terminaron vendiéndolo a unos mercaderes. Por eso, Génesis 37. Y ustedes saben por qué Saúl enemistó con David. Por envidia. Porque después que David mató a Goliat, después de que David mató al gigante, David y Saúl entraron al campamento y las mujeres israelitas entre panderos comenzaron a gritar: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. ¿Cómo? Y eso le entró en reversa. ¿A quién? A Saúl. ¿Cómo así que las mujeres del pueblo están con esa arenga? Que Saúl, que yo maté a 1000 y que David mató a 10,000. Ahora no falta más que David me quite el reino. Sintió envidia en su corazón y entró en enemistad con David. ¿Y ustedes saben por qué Daniel fue arrojado a la fosa de los leones? Por envidia. Porque el rey Darío decretó 3 administradores y 120 gobernadores. Y el más destacado entre los administradores, pues, fue Daniel. Y estos otros administradores y gobernadores no soportaron que Daniel se destacara sobre todos ellos y terminaron poniéndole una trampa. Y el mismo rey decretó, por la trampa que le pusieron a Daniel, que fuera arrojado a la fosa de los leones. Estudien Biblia. Culturízate con Pedro. ¿Qué hubo? Significa que Caín mató a Abel por envidia
que los hermanos, los hijos de Jacob, vendieron a José por envidia, que Saúl enemistó con David por envidia y que Daniel fue arrojado a la fosa de los leones por envidia. Y dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 que Pilato sabía que los sumos sacerdotes le habían entregado a Jesús. ¿Saben por qué? Por envidia. No es nuevo. ¿Y qué es envidia? Digamos primero, es ese dolorcito por allá adentro que a usted y a mí nos da cuando al otro le está yendo bien. Y es vergonzoso, es tan vergonzoso que usted y yo decimos, no es envidia. Es tan vergonzoso que a uno le cuesta aceptar que es un envidioso. Y también es ese fresquito que a usted y a mí nos da cuando al otro le está yendo mal. Que también es vergonzoso que uno diga, ay, siento como un fresquito esta noticia que me contaron de que a fulano de tal las cosas no le salieron bien. Eso es envidia. Pero finalmente nos hace infelices y además retrasa toda la prosperidad que Dios tiene para usted, para mí. Si usted quiere ser infeliz y quiere que toda la prosperidad que Dios tiene para usted se retrase, vuélvase bien envidioso. Hay unas expresiones que vamos a cuidar, porque además nos vamos a arropar con el amor de Dios, con la caridad que nos viene del Padre Eterno y de su Hijo Jesús, para que nuestro corazón no sea picado por ese bicho que llamamos envidia. Primera expresión, ¿sabían ustedes que el sarcasmo y la sátira tiene un germen de envidia? El sarcástico, el satírico, tiene un germen de envidia. Yo les voy a confesar una cosa, bueno, creo que muchos la saben. Digamos que yo tengo pocos gustos, pero uno de ellos es tener siempre un carro bueno. Y lo tengo muy bueno, sí. Bueno, y tengo que ser libre frente a eso y disfrutarlo. Además lo he trabajado, lo he construido. Cuando trabajaba en Boquerón, bajando al colegio, porque hace 18 años trabajo en un colegio, en la vía uno se encuentra personas que están esperando la chiva, el bus, el colectivo, lo que sea. Y me detuve y le dije a un campesino, oye, ¿para dónde vas, padre? Te acerco hasta Robledo. Y me dijo, él no podía creer. ¿El padre? Y le dije, sí, el padre. Súbete. Y me dijo, María, padre, la palabra de mi Dios sí es bendita. Y a mí me dio una... No, estamos grabando. Ya sabe. Sí. Móntese a ver, le dije. Y por ahí derecho, confiésese de esa envidia. Y yo pensaba para mis adentros, por lambón. ¿Qué necesidad tenía yo de parar a recoger este montañero de miércoles? Por lambón. Pero entonces confiésese por ahí derecho que esa sátira lleva en su interior su veneno, y ese veneno se llama ¿cómo? Envidia. Por favor, evite la sátira y el sarcasmo, porque eso demuestra un corazón envidioso. Qué cosa tan rara. Segundo, otra expresión de envidia: el mata ilusiones. Ustedes saben que el mata ilusiones es un envidioso. Usted le cuenta, oye, ve, conseguí un trabajo, y dice, ay, con esta crisis en esto lo echan.
La amiga le dice a la otra amiga: amiguis, por fin tengo novio. Ay, póngale mucho cuidado, quién sabe quién es ese man. Mata ilusiones. El mata ilusiones, en su manera de ser, lleva en su interior el veneno, y ese veneno se llama envidia. Por favor, no le mate las ilusiones a nadie. Es como si te diera tristeza que el otro te estuviera contando una buena noticia. ¿Por qué te da tristeza que el otro te esté contando algo bueno? ¿Por qué le echas a perder la fiesta de su ilusión? No le eches a perder la fiesta de su ilusión. Y usted me dice: padre, pero se va a estrellar. Déjelo que se estrelle. Cada cual tiene que vivir su propio proceso. Cada uno tiene que enfrentar su propia realidad y asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Tercero, otra expresión: el que es un desprestigiador constante. Hombre, el otro está iluminando, déjelo que brille. Pero qué tan raro que el otro está iluminando y usted no ve cómo sacarle los defectos y cómo criticarlo en público. ¿Por qué te molesta tanto que el otro brille? Déjalo brillar, no lo apagues, no lo empañes, déjalo brillar. ¿Por qué estamos apagando y empañando a aquel que está brillando? ¿Por qué nos duele el brillo del otro? No desprestigies a nadie. Que la vida va mostrando sus verdades en su momento. Tranquilos. Usted no tiene que ser el que muestre esas verdades. No sea un desprestigiador, que el desprestigiador en el fondo tiene envidia. Cuarto, otra expresión de envidia: el metido. Ay, hay gente muy metida. Muy metida. Que qué bueno decirle, y lo digo por YouTube: viva y deje vivir. ¿Qué se puso? ¿Qué hizo? ¿Para dónde se fue? ¿Con quién llegó? ¿De dónde viene? Como cuando a mí me preguntan: ¿qué padre? ¿Se va a ir a vacaciones? Sí. ¿Para dónde? Sí, a vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué para dónde? ¿Que con quién? No me la gana. Además que es un problema grandísimo para uno como cura. Si lo ven con una vieja, vea, a la novia el padre. Si lo ven con un pelado, peor. Si lo ven con una anciana, la está sonsacando, que le deje la herencia. Viva y deje. Dale un aplauso al Señor por eso. El que cree, otra expresión de envidia: el que cree que no hay nadie mejor que él. ¿Qué le pasó a San Pedro? ¿Cómo les parece que San Pedro estaba en el cielo y se dio cuenta que en la cuadra donde lo pusieron a vivir vivía el buen ladrón? ¿Qué hubo? Y dijo: ¿yo a quién le hago el reclamo de esto? Pasó Jesús y le dijo: hey maestro, ¿usted cómo es que me pone a vivir en la misma cuadra del buen ladrón si él ni siquiera fue 10 minutos cristiano? Y yo dejé la barca, las redes, mi esposa por usted. ¿Cómo así? Y Jesús le dijo: oigan a este, barca, esa barca suya estaba podrida. Redes, esas redes estaban rotas. Y agradézcame que lo desengüece de su señora. Por favor, todos tenemos el mismo chance. ¿Con quién? Todos tenemos el mismo chance. ¿Con quién? Dale un fuerte aplauso al Señor. Sexto, el que está esperando que te pase algo malo para decirte: vio, se lo dije.
Es como si esa persona estuviera esperando. Yo sé que la va a embarrar, yo sé que se va a descachar, yo sé que eso no le va a salir, eso no le va a funcionar. Y estoy pendiente para que en el momento que no le funcione, para que en el momento que se descache o le embarre, decirle: vio, se lo dije. Escuche esto, en el fondo es un envidioso, porque no soporta que usted esté haciendo algo bueno y está esperando que usted se equivoque. Yo les quiero contar, hermanos, en esta tarde algo. Cuando nos equivoquemos, lo menos que necesitamos es un dedo que nos señale. Lo más que necesitamos son unas manos que nos abracen. Y finalmente, 7, otra expresión de envidia: el que todo el tiempo se está robando los méritos. Y se roba los méritos porque no soporta que el otro progrese y salga adelante. En estos días, entrando a la plaza mayorista, delante de mí iba un carrito de esos que cargan legumbre, ahí como de estar taladito, y tenía un letrero atrás y decía, espere, yo me acuerdo, decía: ¿por qué envidias mi progreso si no conoces mi esfuerzo? Ay, qué belleza. ¿Y dónde vivirá que le envidian esa tartana de carro? ¿Dónde vivirá? Qué pesar. Pero lo que no saben los de su barrio es que este hombre se levanta a las 3 de la mañana y se acuesta tardísimo. Este hombre es un esforzado y al esforzado le tendrá que ir bien. ¿Por qué envidias mi progreso si no conoces mi esfuerzo? Hermanos, hay un chance, el mismo chance para todos. Dios es amor, a todos nos ama. Respetemos los procesos de cada uno, ni nos comparemos ni compitamos. Seamos enteramente felices. Al que mi Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos, siglos de los siglos, siglos de los siglos.